Buenas tardes, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en estas catequesis que les ofrece la Comisión Diocesana para la Pastoral Social de la Diócesis de Ecatepec. En esta ocasión me toca compartir con ustedes el tema número 14 de nuestro nivel de el anuncio del reino de Dios. Entonces, bueno, voy a proceder a compartir pantalla para que podamos seguir estas catequesis, ¿no? Bueno, el tema que me toca compartir en esta ocasión con ustedes se llama la misión y el reino. ¿Okay? Como les comentaba, estamos en el nivel de que se llama el anuncio del reino de Dios. Entonces, bueno, los objetivos de este tema que compartiremos el día de hoy con ustedes son reafirmar que el anuncio del reino lleva implícita la misión y los misioneros. Y también identificar los criterios que el reino propone a los discípulos y misioneros del reino, ¿no? Estos son los dos objetivos de este tema, en donde vamos a ver la importancia que tiene, ¿no? La misión, ¿no? La misión que tenemos cada uno de nosotros como misioneros del reino de Dios, ¿no? Para anunciar justamente el reino. ¿Bien? En esta ocasión nos van a iluminar 3 pasajes del Evangelio, ¿no? Primero nos dice: Jesús convocó a los 12 y les dio poder para expulsar toda clase de demonios y para sanar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto viene en el Evangelio de Lucas 9, 1 y 2. Después de esto el Señor designó a otros 70, ¿verdad? Y 2, y los envió por delante, de 2 en 2, a todos los pueblos y lugares a donde Él pensaba ir. Esto viene en Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2. Y el tercer pasaje nos dice: porque anunciar el Evangelio no es para mí un motivo de gloria, es una obligación que tengo, y pobre de mí si no anunciar el Evangelio. Esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios 9:16. Bueno, como podemos ver, hermanos, lo que nos invita a la palabra que va a iluminar el tema del día de hoy, bueno, es justamente, ¿no? Decir que todos tenemos esta misión, que todos somos discípulos misioneros y que tenemos el mandato de Jesús para anunciar el reino de Dios, ¿no? Y que bueno, también, ¿no? Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Nos da el poder, ¿verdad? Para que podamos anunciar el reino de Dios como Él quiere que lo anunciemos, ¿verdad? Pero siempre y cuando estemos adheridos a Él, ¿no? Y bueno, como nos dice el tercer pasaje, ¿verdad? Nos dice San Pablo, en donde nos dice, dice, pobre de mí si no anunciara el Evangelio, ¿no? Ay de mí si no cumpliera mi misión de anunciar el Evangelio, ¿no? Y es cierto, hermanos, ¿no? Cuando cada uno de nosotros ha recibido ese llamado de ser discípulos misioneros, no se puede callar, no podemos hacer a un lado esta misión, ¿no? Cuando uno ha recibido ese mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo, se siente ese impulso para llevar el mensaje del Evangelio a todos nuestros hermanos que aún no lo hayan conocido. Y bueno, el primer punto de esta catequesis nos dice: misión y reino de Dios, realidades inseparables. Si la misión de Jesús se centró en el anuncio del reino, entonces el reino no se puede entender sin la actividad misionera que lo comunica y lo lleva a ser una oportunidad de salvación para los hombres de todos los tiempos, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Cuando uno recibe ese mensaje, ¿verdad? Ese anuncio del Evangelio, bueno, ya uno no puede quedarse callado, ya uno no puede estar solamente a la expectativa, ¿no? Tiene uno que lanzarse, tiene uno que ir a la acción de anunciar este reino, ¿no? Y lo siente uno en el corazón, ¿no? Entonces, hermanos, a esto es lo que nos invita este tema, ¿no? A comunicar el mensaje de salvación, ¿verdad? A los hombres de todos los tiempos, ¿no? El número 2 nos dice: discípulos y misioneros. Es necesario que los cristianos desarrollemos hoy una honda conciencia de ser discípulos y misioneros. Esto era evidente para los cristianos de los primeros tiempos. Reconocernos enviados nos lleva a permanecer adheridos a Jesús para que nuestro apostolado produzca frutos, ¿no? Efectivamente, hermanos, ¿no?
este mandato de ser discípulos y misioneros, ¿verdad? Dice que ya era evidente esto para los cristianos de los primeros tiempos. Entonces ahora nos corresponde a nosotros, discípulos y misioneros de la actualidad, reconocernos enviados, ¿no? Que reconozcamos que somos enviados y que, bueno, estamos, debemos estar adheridos a nuestro Señor Jesucristo para que nuestro apostolado pueda producir frutos, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta misión? Ya lo hemos visto en otras lecciones, no nada más a través de la prédica, sino también a través del testimonio, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, pues acercándonos, ofreciendo nuestra ayuda, nuestro apoyo a las personas más necesitadas, a los pobres, ¿verdad? A los vulnerables, ¿verdad? A los que están tristes, a los que están desesperados, etcétera, ¿no? Ellos son los primeros destinatarios de la buena nueva, pero en realidad, como decía el punto anterior, bueno, es un anuncio para los hombres de todos los tiempos. El número 3 nos dice, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Y se refiere a la misión universal. Que por medio de los apóstoles la Iglesia recibió una misión universal que no conoce confines y concierne la salvación en toda su integridad, de conformidad con la plenitud de vida que Cristo vino a traer, ¿no? Este también es un mensaje, un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, ¿no? Porque estamos en una misión universal, no nada más de un pueblo o de una zona geográfica solamente, no. Es una misión universal y el mandato de nuestro Señor Jesucristo es que llevemos a plenitud ese mensaje adheridos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y este es el mensaje justamente que también Cristo vino a traer, la buena nueva del Evangelio, ¿no? La buena nueva del reino. Entonces nosotros también estamos llamados a cumplir este mandato. En el número 4 dice, la resurrección da alcance universal a la misión. La resurrección da un alcance universal al mensaje de Cristo, a su acción y a toda su misión. Los discípulos después de la resurrección, ¿verdad? Dice, continuarán predicando el reino y ahora anunciarán a Jesús muerto y resucitado, ¿verdad? Dice San Pablo, ¿verdad? Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y entonces es por eso que, bueno, el centro principal de ese anuncio que debemos de llevar nosotros como discípulos y misioneros, esa buena nueva, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es predicar el reino, ¿verdad? Y también anunciar a Jesús muerto y resucitado, ¿no? Como esa manera de tener esa esperanza a una vida plena, a una vida en plenitud, ¿no? Bien, el número 5 nos dice, vaya, un mandato para todos los cristianos, ¿verdad? Ese es el mandato, vaya, ¿verdad? Tenemos que ir para anunciar el Evangelio a quienes no lo conocen. Dice, la orden dada a los 12, vayan y proclamen la buena nueva, vale también, aunque de manera diversa, para todos los cristianos. Y bueno, y por eso Pedro los define. Pueblo adquirido para pregonar las excelencias de los que llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el mandato que se nos da a todos los cristianos. Ir y anunciar esa buena nueva a todos los hombres de la tierra, porque como ya decíamos, esta es una misión universal, ¿no? Y es un mandato de nuestro Señor Jesucristo que nosotros debemos asimilar, ¿no? En donde nuestros primeros destinatarios deben de ser los más vulnerables, ¿verdad? Porque siempre, como sabemos, para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él tenía esa opción preferencial por los pobres, ¿verdad? Entonces, eso es también lo que nosotros debemos de tener presente. ¿Quiénes son nuestros primeros destinatarios? Y qué les tenemos que dar, ¿no? Esa esperanza, ese mensaje de salvación, ¿verdad? Bien. El número 6 nos dice, discípulos formadores de otros discípulos. Ser discípulos y misioneros es una tarea de nuestro ser cristiano. Nuestros esfuerzos no solo habrán de ir encaminados a extender el reino de Dios, sino a formar otros discípulos que a su vez sean también misioneros. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, ha sido el mandato de Jesús. Bueno, pues sí, hermanos, ¿verdad? No nada más es ir y anunciar el Evangelio. No nada más es ir y buscar a las personas vulnerables y mostrarles ese rostro de nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros.
ni ver nosotros en ellos ese rostro también de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos que extender la formación para que no nada más nosotros evangelicemos, ¿no? Sino también quienes estén formados, ¿no? Entonces nosotros, si ya hemos recibido la buena nueva del Evangelio, nos corresponde ahora también formar a otros, ¿verdad? Siempre adheridos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Siempre adheridos a la Santa Madre Iglesia, para que no cometamos errores, ¿verdad? Entonces, por eso siempre tenemos que estar en constante formación nosotros y tenemos que formar a quienes están a nuestro alrededor, ¿verdad? A nuestros hermanos de ministerios, de grupos, a nuestros hermanos de parroquia, ¿verdad? Siempre tenemos nosotros que prepararnos para poder preparar a los demás. Bien, el número 7 nos dice, el que ha sido evangelizado, evangeliza a su vez. Dice, es indudable que quien ha conocido el reino y se ha abierto a él, se siente movido a anunciarlo, no como una obligación pesada impuesta desde afuera, sino por la misma dinámica que encierra la persona de Jesús, ¿verdad? Así es, hermanos, como decíamos, ¿no? Ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no proclamara el evangelio, ¿verdad? Nos dice San Pablo. Así nosotros, ¿verdad? Y como ya decíamos, cuando se ha recibido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y ha hecho eco en nuestro corazón, no podemos permanecer impáviles ante esto. Siempre se va a sentir esa necesidad de hacer esa misión, de llevar a cabo la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, de nosotros también anunciar el evangelio. Y cuando uno siente esa motivación tan especial, ese fuego intenso que se siente en el corazón de anunciar la salvación, bueno, no se siente como una tarea pesada, ¿verdad? Sino que es algo que el mismo Jesucristo nos impulsa a hacer y lo hacemos con alegría y con tenacidad. El número 8 dice, anunciar el Evangelio con fe. Dice, para el anuncio, el reino se requiere para el anuncio, ¿verdad?, del reino, se requiere una fe firme y grande. Después de la resurrección y del envío del Espíritu, la fe en el resucitado es ahora la condición indispensable para salvarse. Todavía no lo han visto, pero lo harán, pero lo aman. Sin verlo creen en él y se alegran con su gozo indescriptible y radiante. Así recibirán la salvación, que es la meta de su fe, ¿verdad? Entonces, efectivamente, hermanos, y ya lo hemos visto en muchos otros temas, ¿no? Nosotros deberemos de tener una fe firme y grande para poder anunciar el reino. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa fe, no lo anunciamos como debe de ser, ¿no? Tal vez podamos prepararnos metódicamente, sistemáticamente para llevar a cabo el anuncio, pero si no lo sentimos en nuestro corazón, no podremos transmitir de la misma manera y no podremos conseguir que nuestros hermanos que nos escuchan tengan esa conversión interior si no ven en nosotros a unas personas realmente convertidas a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tener esa fe firme y grande para poder llevar a cabo el anuncio del reino con eficacia. Y bueno, esto no es fácil también, ¿verdad? También tiene ciertas dificultades, ¿verdad? El llevar a cabo este mandato de nuestro Señor Jesucristo de anunciar el Evangelio, ¿no? Y por eso el número 9 nos dice ser astutos como serpientes. Dificultades en la misión. Dice, la misión no es tarea sencilla. Los discípulos serán enviados como corderos en medio de lobos. Para responder a esta situación se requiere la sencillez, que es característica de un discípulo del reino, pero también la astucia, ¿verdad? Así es, hermanos, ¿verdad? Quienes estamos dentro de este camino de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que nos hemos enfrentado a diversas dificultades para poder anunciar la palabra de Dios, ¿verdad? A veces desde nuestro mismo seno familiar, ¿verdad? Pero bueno, nosotros, nos dice aquí este punto, debemos de ser astutos como serpientes para poder salvaguardar situaciones que se nos presenten y podamos llevar a cabo como debe de ser el anuncio del reino de Dios, ¿no? Y el número 10 nos dice, gratis lo han recibido, entréguenlo gratis. Dice, el anuncio del reino nunca deberá perder de vista la gratuidad con la que nos ha sido tratado. Dicha gratuidad procede de lo más profundo de las intenciones del Padre, quien nos ha regalado el don de su Hijo para la salvación del mundo, ¿verdad? Así es, hermano, ¿no? Este último punto del tema que estamos tratando hoy nos dice, ¿verdad? Que sí,
bueno, ha sido con gratuidad que se nos ha sido otorgado el anuncio del reino, pues también, ¿verdad? Nosotros debemos de darlo con esa gratuidad también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que hemos recibido en nuestro corazón y esto es algo que vamos a compartir de corazón a corazón, ¿no? Entonces, ese también, ¿verdad? Es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos los ha dado, ¿verdad? Él se nos dio, Él completamente, ¿verdad? Murió en la cruz para la salvación del hombre. Y murió en la cruz aceptándolo, ¿verdad? Fielmente a su Padre y regalado para el mundo, ¿verdad? Entonces, ese es ese sacrificio que Dios así ha dado, que nuestro Señor Jesucristo ha dado por cada uno de nosotros, bueno, de forma gratuita nosotros también, ¿verdad? Debemos de anunciar el Evangelio de esa misma manera, ¿verdad? De manera gratuita porque es un don que nos ha sido dado y es algo que nosotros también debemos de dar así, ¿verdad? Como un don. Ok, bueno, hermanos, pues con esto hemos concluido el tema del día de hoy, ¿verdad? Esta catequesis semanal que compartimos con ustedes, hermanos, bueno, pues eh, con mucho gusto se las hemos compartido para que a ustedes esperemos les sirva, ¿verdad? Para que puedan catequizar o para ustedes mismos que puedan reforzar ese conocimiento acerca de cómo llevar a cabo la misión de discípulos, ¿verdad? Y de enviados, ¿verdad? En esta misión de anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, justamente con ese afán de que cada uno de nosotros como agentes evangelizadores o agentes de la pastoral social tengamos una formación concreta y sólida para llevar a cabo la misión de la evangelización, bueno, por ello es que se les comparten estas catequesis, ¿verdad? Muchas gracias por la atención que hayan prestado a estos minutos que hemos compartido y bueno, los esperamos en la siguiente catequesis que les ofreceremos, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.